Salgan todos ahí. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como que estamos iniciando. Bueno, muy buenos días, señor Freddy. Muchas gracias por reunirse, sacar el tiempo de reunirse con nosotros. Supongo que, como ya le comentó Santiago, pues la idea es poder hacer una entrevista y poder conocer de qué manera usted gerencia dentro de la empresa en la que está y poder compararlo con diferentes teorías que hemos estado viendo pues en la clase de administración. Vamos a iniciar haciendo algunas preguntas. La idea, pues, es que usted nos pueda responder desde lo que usted hace todos los días y nos daremos contrapreguntas también. Y pues en caso de que sea de pronto necesario o quizás si la pregunta no es 100% clara, pues podemos como ir aclarando quizás los conceptos en los cuales fundamentamos pues las preguntas. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cómo usted aplicaría los conceptos de la administración para lograr la mayor eficiencia en su cargo de director de calidad? Bueno, buenos días. Bueno, Buenos tarde ya, días. ¿no? Eh, yo soy Freddy Achuri, soy director de conformidad en la gerencia de calidad de una compañía multinacional que se llama PVC Herford. Nosotros estamos dedicados a la fabricación de tubería para agua potable, alcantarillado, riego, ductos eléctricos, sanitarios, ventilación. Producimos y fabricamos y distribuimos también geotextiles para evitar la, la erosión en nuestros campos cercanos a las carreteras y también para la construcción de carreteras. Y tenemos también la fabricación de accesorios para construcción en PVC y la línea de grifería. Entonces, bueno, para lograr la eficiencia y la eficacia en la organización, eh, primero que todo, pues es optimizar los recursos, ¿sí? Para optimizar los recursos desde todo punto de vista. La planeación es fundamental para, para lograr los objetivos en cuanto a producción se refiere. Nosotros somos una empresa manufacturera y pues vamos a tener, por ejemplo, la fabricación de grifería. Entonces, en la fabricación de grifería, lo primero, pues, es tener los recursos. Segundo, planear la fabricación, pero antes de la fabricación tenemos que planificar en el mercado, mirar los nichos de mercado a los cuales vamos a sacar el producto para lograr que sea eficiente y que sea eficaz eh, la venta del producto. Es decir, que uno puede ser eficiente en la producción, pero no eficaz. Yo siempre en las conferencias digo que uno puede ser eh, eficiente desde el punto de vista de la producción, o sea, optimización de recursos, bajos costos y cumplir la producción. Pero, por ejemplo, si yo fabrico helados y tengo muy optimizado el proceso de fabricación de los helados, eh, reduzco los costos, optimizo mi recurso humano, todos mis recursos, pero si los voy a vender en el Polo Norte, pues no soy eficaz, soy eficiente, porque en el Polo Norte no voy a vender helados. O sea, eh, la producción la generé muy bien, economicé recursos, la parte de mano de obra, todo estuvo perfecto. Y el helado es súper delicioso. Le gustó, en las entrevistas que se hicieron, gustó el helado. Pero cuando lo voy a venderlos en el Polo Norte y en el Polo Norte nadie va a consumir helados a menos 20 grados. ¿Ves? Entonces, me parece que es el principio de la administración. Optimizar los recursos siendo eficientes
pero en el momento de tener el producto en el mercado hay que ser eficaces, es decir, llegar a los nichos de mercados en donde yo pueda vender bien mi producto con el margen que yo lo planeo y que llegue al mercado en un precio competitivo y siempre satisfaciendo las necesidades del cliente. Porque, por ejemplo, con el ejemplo del helado, no satisfago las necesidades del cliente. El cliente no necesita helados allá en el Polo Norte. Entonces, asimismo, nosotros en los diferentes frentes de fabricación tenemos que arrancar desde el estudio de mercados. ¿Qué es lo que necesita el cliente y a qué nichos de mercado queremos llegar? Entonces, ahí está la eficiencia y la eficacia de la administración. No sé si contesta suficientemente la inquietud que ustedes me hacen. Claro, pues usted tocó varios puntos importantes ahí que me gustaría recapitular. Por ejemplo, usted habló acerca de la planeación y la importancia que esta misma tiene cerca, pues, de vender un producto. Asimismo, como usted le da un enfoque, una dirección hacia a qué público me dirijo con el producto que yo voy a vender. Usted tiene un Correcto. orden, una organización acerca de cómo encaminar ese camino, pues para poder cumplir su objetivo y tiene su control, como dijo también, por ejemplo, con las encuestas. Ahí cumple completamente, por ejemplo, con lo que sería la teoría administrativa de Fayol. Y eso, pues, es admiración. Sobre todo, también me gustaría, partiendo del punto que usted tocó de la planeación, seguir a la siguiente pregunta. Eh, Antes de poder seguir, yo quería preguntarle, usted pues nos estaba hablando mucho de optimización y bueno, dentro de lo que hemos visto en la clase, una de las formas de optimizar pues es poder evaluar los procesos como se están dando para saber cómo deben ser intervenidos. Y digamos que tiene mucho que ver con los indicadores. Entonces queríamos preguntarle cómo maneja usted el tema de indicadores dentro de la empresa. Bueno, los indicadores de gestión, como su nombre lo indica, son puntos con los cuales uno puede llegar a controlar su proceso para saber si está cumpliendo o no los objetivos. Entonces, en la planeación, en la planeación, por ejemplo, nosotros importamos algunos componentes para nuestros productos de China. En la planeación, yo debo tener planeación desde los recursos. Si tengo los recursos, debo tener en cuenta los tiempos de, de concretar el pedido y tener en cuenta que viene desde China. Entonces, en China se demoran 3 meses, dependiendo la naviera y dependiendo los tiempos, el clima y bueno, de la importación, una cantidad de elementos que se deben tener en cuenta para que el producto esté puesto en Colombia, en nuestra fábrica, cuando la necesitemos. Porque si no lo planeamos bien, es posible que todo esté bien, pero cuando llegue el producto ya se nos hayan vencido algunas licitaciones. Entonces, los, los indicadores, dependiendo el producto que sea, yo debo tener unos indicadores si estoy cumpliendo, por ejemplo, con los tiempos de abrir las órdenes de compra para evaluar mes a mes, semana a semana. Es más, nosotros tenemos indicadores diarios para saber si los productos van a poder llegar a planta a tiempo para ensamblarlos con los productos que nosotros fabricamos en Colombia. Es decir, que yo debo hacer coincidir tanto la fabricación y la producción local como la importación de las partes que me llegan de otros países. Y esos indicadores me están dando un reporte a diario, semanal o mensual, dependiendo de qué estemos hablando, pero debemos hacerlos siempre el control. Si es diario, nosotros tenemos ingenieros que se dedican diariamente a controlar esos indicadores, si están o no están a tiempo, si están o no cumpliendo los objetivos
de cada indicador. Tenemos muchísimos indicadores. Y lo mismo en la producción. ¿Cómo vamos con la fabricación de estos día a día para ir evaluando si estamos cumpliendo los niveles de producción, las cantidades, si la calidad se está cumpliendo bien? Porque podemos llegar a producir, pero estamos incumpliendo algunos de los requisitos del producto y aunque sí fabricamos los 5.000 unidades, por ejemplo, que necesitamos para 5.000 partes que llegan de China, pero si las 5.000 les falló un requisito, pues ya no lo vamos a tener los 5.000, sino si salieron no conformes 1.000, solo vamos a tener 4.000 buenos, aunque se hayan fabricado los 5.000. Entonces, esos indicadores son muy, muy importantes para, para lograr la planeación que estamos realizando para poder cumplir con las licitaciones, para poder cumplir con las entregas que ya tenemos comprometidos a almacenes de cadena, por ejemplo, que son muy, muy estrictos. Y es más, tenemos pólizas de cumplimiento y si nosotros no les cumplimos, por ejemplo, ese es un indicador que faltando una semana nosotros debemos tener ya los pedidos para despachar a estos almacenes grandes superficies, porque de no tenerlos vamos a tener una sanción muy grande económicamente. Entonces, es ahí la importancia de cada uno de los indicadores que se colocan en los diferentes procesos y a diferentes niveles de la organización. Em, Correcto. Justamente usted está hablando mucho de indicadores y pues de cómo esto es importante pues para la producción de la empresa. Asimismo, le quería preguntar qué métodos o herramientas específicas de planeación para poder cumplir dichos objetivos utiliza. Bueno, en cuanto a la planeación, nosotros tenemos un MRP que es SAP, es- y nosotros todo lo controlamos en SAP. Generamos las órdenes de producción, los productos, muchos productos tienen 5 o 10 o 15 componentes. Entonces, en SAP hacemos la explosión de cada componente del producto y asimismo sacamos las órdenes de producciones. Por ejemplo, nosotros tenemos piezas plásticas inyectadas, piezas metálicas que son extruidas en metal o son estampadas en metal. Tenemos partes sopladas y tenemos componentes que van a cromo con fabricantes, con terceros. Tenemos Maquila, unos productos que son fabricados en ABS por nosotros y los mandamos a cromar a empresas satélites y proveedores externos. Entonces, eh, con eso, nosotros tenemos que hacer coincidir con las órdenes de producción, con la compra de insumos y con la participación de los proveedores, que todo llegue a tiempo. Y eso lo controlamos por SAP. Todo va con SAP. Todo entra y sale reportado en SAP. Entonces, así es como nosotros controlamos la planeación. Y bueno, y monitoreando, nosotros tenemos todos los días una reunión de producción en la mañana y en esa reunión vamos mirando los cumplimientos y van saliendo los indicadores que no se están cumpliendo. Cuando sale un indicador con algún incumplimiento, automáticamente se genera una acción correctiva y un plan de acción para que ese indicador en la nueva evaluación no vuelva a salir incumpliendo. Entonces, ahí tomamos los recursos necesarios para que ese indicador se ponga en cumplimiento nuevamente. Listo. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con una de las teorías que también estuvimos viendo, que es la de Simmons. Y lo que él dice es que la esencia de un buen administrador o un buen gerente es tener la capacidad de tomar decisiones bajo presión con la información que se tiene y que esa información muchas veces puede ser limitada. Pero entonces también queríamos preguntarle qué decisiones considera usted que son más relevantes en su labor como gerente
en ese contexto en el que quizás no siempre tiene toda la información disponible. Sí, bueno, hay muchos tipos de decisiones, ¿no? Eh, por ejemplo, en las negociaciones, muchas veces debemos tomar decisiones sacrificando el margen. Ahora con, con la invasión china que tenemos en Colombia, que prácticamente nos está consumiendo y está afectando mucho las empresas colombianas, y es que los importadores se han dedicado a traer muchos productos chinos y a precios muy bajos, y la calidad no es tan buena en muchos casos como los productos colombianos, ¿sí? Pero en cuanto a la pregunta que me hacías, ¿es en el enfoque de cuál? ¿Me la repites, por favor? El decimos, en Ok. el contexto, digamos, estas preguntas, como usted nos comentaba, quizás de las decisiones más importantes tienen que ver con esta dificultad que está presentando la entrada de tantos productos chinos. En ese contexto, de ese tipo de decisiones que se tienen que tomar, en el que muchas veces no se tiene toda la información, digamos que cómo se aborda o cómo cree usted que es una manera efectiva de abordarlo. Sí, mira, por ejemplo, en las decisiones eh, a nivel de gerencia para la venta de productos y para la consecución de los pedidos, hemos tenido que muchas veces tomar la decisión de sacrificar el margen. Es decir, si estamos trabajando con un 35% de margen neto, pero nos llegan productos de China, tenemos que sacrificar el margen y bajarlo al 10, al 12 o al 15%. Entonces estamos sacrificando entre el 15 y el 20% del margen. Esa es una decisión difícil. ¿Por qué? Porque si uno, esa decisión a nivel gerencial no logra después volver a recuperar el margen, puede afectar en muchas situaciones de la empresa, incluso en la reducción de personal, que es lo que muchas empresas a nivel nacional están viéndose ya afectadas porque los márgenes no dan. Entonces empiezan a reducir el número de personal de la fábrica. Decisiones de calidad, por ejemplo. Muchas veces uno aquí no tiene todas las herramientas para tomar decisiones con un producto que estamos importando de China. ¿Por qué? Porque a los chinos hay que pagarles antes de, hay que pagarle la fabricación antes de que llegue el pedido. Pero nosotros hemos tenido muchas veces que nos han llegado los productos y llegan con incumplimientos de calidad. Por ejemplo, uno muy rápido para que ustedes lo puedan comprender. En los grifos, eh, la ducha por donde sale el agua cuando uno se baña, eso tiene una rosca que va en la pared. O sea, uno rosca la regadera por donde le sale el agua. Y esa rosca nos ha llegado no funcional. Entonces, cuando vamos a roscar esa ducha en la pared, viene muy pequeña o viene muy grande. Entonces ya nos llegó la importación y no pudimos cumplir. ¿Qué hemos hecho para eso? Entonces hemos tenido la necesidad de pedirle a los chinos que nos envíen videos, que nos envíen eh, mediciones con galgas estándares a nivel mundial para que hablemos en el mismo idioma. Esas decisiones de devolver una producción a China es una decisión muy costosa porque vale más el flete muchas veces, o sea, el costo de poner el producto nuevamente en China que lo que nos cuesta la producción. Entonces, hay que llegar a una negociación con los chinos, y esa es una decisión muy difícil desde la parte financiera, porque de todas maneras vamos a perder muchos recursos en eso. Entonces, esas decisiones no son fáciles.
la decisión eh, de incumplimiento, por ejemplo, en una licitación o en una entrega con grandes de nuestros clientes, eh, por incumplimiento, es una decisión que es muy difícil y hemos perdido incluso clientes porque hay clientes que no llegan fácilmente a la conciliación. Entonces, es una decisión que uno dice, o me voy a hablar con el cliente y le pido una próloga, o me quedo callado y si lo pierdo, pues lo voy a perder. Entonces, no es fácil también esa decisión, ¿sí? Y regularmente es una decisión que uno tiene que ir a conciliar con los clientes para, para decirle, mire, nos pasó esto. Por ejemplo, eh, cuando en China hay problemas con las navieras, entonces nosotros tenemos el tiempo de llegada en 3 meses, pero la naviera tuvo problemas con las naves y llega a los 4 meses, o sea, tenemos un mes de retraso. Ujú. Es más, hace poco nos hicieron efectiva una cláusula, uno de las grandes superficies, por 65 millones de pesos. Entonces, son decisiones que a nivel gerencial, si uno no tiene argumentos y documentos para tomarlas bien, pues puede afectar muchísimo la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, eso es con respecto a las decisiones. Ok, señor Freddy, usted mencionaba algo muy interesante que era lo que pasaba pues con los proveedores chinos y el problema que tuvieron con las roscas de las duchas. Nosotros en clase estábamos viendo que pues existen tres maneras de como atacar estos imprevistos operacionales y era pues dependiendo del tiempo en el que nos paremos, ¿no? Entonces podemos, si tenemos el problema en este momento, pues lo vamos a analizar aquí o podemos anticiparnos al problema o pues ya después de que tengamos como las consecuencias, pues podemos tomar acciones para pues que no vuelva a suceder. Yo quería preguntarle si ustedes, pues desde el área administrativa o gerencial, han tomado alguna decisión para poder, digamos, prevenir este tipo de inconvenientes con los proveedores de China. Por ejemplo, no sé, o sea, si de pronto hay algún trabajador en la empresa, o sea, dedicado, digamos, a que vaya a China y él mismo vaya y conozca los productos que se traen y pues con esta información tratar de prevenir estos problemas. ¿Usted ha tenido alguna decisión pues, con respecto a esto? Y claro, nosotros hemos tenido que enviar ingenieros a hacer homologaciones en China. Es decir, que eh, esto que les comento ocurrió y con base en eso que ocurrió, tuvimos que hacer una cantidad de acciones correctivas y mejorar la planeación. Y de ahí salió que teníamos que ir a China a hacer la homologación de los productos allá. Otro que tuvimos que hacer, elevar la parte contractual y en la parte contractual con los chinos colocarles que cualquier incumplimiento ellos tenían que reponer la producción puesta en Colombia. Es decir, que cuando ellos tuvieran problemas de fabricación, deberían tener una cobertura de garantía por el total del producto puesto en Colombia, no allá, porque ellos pueden decir, listo, yo les devuelvo el producto y se lo pongo acá, pero a nosotros nos tocaría pagar todo el flete del transporte de China a Colombia y cuesta un dineral. Entonces, no, puesto acá. Entonces, eso lo pusimos en la parte contractual. Eh, ¿Qué más hicimos? Les dijimos, cada lote de inspección, cuando ustedes los tengan listos y lo vayan a colocar ya en las navieras, tienen que enviarnos y colocamos un checklist. Deben colocar, hacer una inspección ellos allá antes de embarcar la producción. Entonces, nosotros les enviamos los planos. Ellos tienen que hacer una medición con los planos.
deben hacer ensayos de funcionalidad, deben hacer todos los ensayos, por ejemplo, de roscas, tienen que hacer en los grifos, tienen que hacer pruebas de torque, pruebas de vida útil, pruebas de hermeticidad, pruebas de estanquidad, pruebas de calidad de adherencia de los cromos o de las pinturas. Entonces, eso ellos tienen que plasmárnoslo en un informe que nos envían. Y yo tengo ingenieros que se sientan a verificar todo eso eh, antes de el embarque para dar el visto bueno. Si ellos no cumplen esa serie de requisitos que tenemos un checklist para eso, ellos no pueden, nosotros no autorizamos el embarque de la producción. Hasta que ellos, si tenemos alguna duda, por ejemplo, en un recubrimiento de pintura, lo que ustedes ven aquí cromado, a ver, los grifos vienen a veces pintados o a veces cromado. El cromado es eso que se ve como un espejo, que parece metal, pero no es un recubrimiento metálico. Y eso se hace sobre piezas plásticas. Entonces, ese recubrimiento que ustedes ven, hay un ensayo que se llama de adherencia y eso uno lo raya con una cuadrícula y con una cinta la pega a la pieza y retira la cinta con fuerza y el cromo no se debe levantar. Esa es una prueba de adherencia y hemos tenido dudas con la adherencia y nosotros les decimos, háganos un video con los productos que ustedes ya tienen listos que nos van a enviar. Sáquenlo, háganle la cuadrícula, ráyenlo y ninguna parte de esa película recubierta se puede levantar. Ok. Si es así, nosotros autorizamos el embarque. Y ellos han tenido que desempacar muchas veces parte de la producción que nos van a enviar porque ha tenido problemas de esa adherencia. Entonces, todo eso es lo que hemos venido haciendo para mejorar cada vez que nos lleguen los productos con la calidad que nosotros requerimos. Ok. Sí, claro, pues cumple perfectamente con la teoría que hemos visto en clase, ya que pues sí se puede ver que tienen muchos procesos para evitar precisamente que tengan estos contratiempos. Entonces, pues, si quieres, seguimos con la cuarta pregunta. Correcto, pues como usted mencionó hace un momento, muchas veces, sobre todo cuando se trabaja con distintos proveedores, distintas personas, hay bastantes conflictos interpersonales. Entonces, de aquí mismo le quería preguntar tanto adentro de su equipo, ¿cómo usted ejerce el liderazgo para coordinar y motivar a los equipos de los cuales usted es responsable? Bueno, esta parte de motivación y de liderazgo es algo muy importante que en muchas de las empresas colombianas se tiene descuidado. Y lo fundamental es nuestro recurso humano. Eh, Siempre yo he dicho que en las organizaciones nosotros debemos ser muy duros con el producto y suaves con las personas. Es decir, eh, en las organizaciones siempre todos nos equivocamos. En algún momento nosotros nos equivocamos, pues no somos seres perfectos. Entonces, cuando alguien se equivoca, saca un producto mal y eso, entonces hay que invitar cuando es problemas de los trabajadores, o sea, cuando son errores humanos, llamamos a las personas, miramos porque muchos tienen problemas económicos, familiares, problemas de salud. Entonces buscamos mucho trabajar con la parte humana, ¿sí? Entonces, suave con las personas y fuerte con el producto. Cuando el producto falla por un diseño, por la calidad de las materias primas, entonces entramos también a hacer unas actividades correctivas para mirar de qué se trata.
pero ya con los proveedores de las materias primas, de los insumos, de los componentes, de los moldes, eh, pero básicamente enfocado a la parte motivacional de la persona. Eh, También trabajamos mucho con darle los espacios a todos los trabajadores. Nosotros tenemos a nivel de la organización, tenemos 20 beneficios para los trabajadores. Entonces, esos 20 beneficios hacen que la persona esté siempre motivada y es un liderazgo desde la alta dirección, desde la presidencia y la junta directiva. Entonces, hay auxilio, por ejemplo, allá se les da el refrigerio todos los días. Es un refrigerio bueno, se les da, fuera de que se les entrega y tienen derecho al subsidio de transporte para el 90% de los trabajadores. Hay rutas que los recogen en la mañana y los dejan en la tarde muy cerca a sus casas. Hay un auxilio de educación para estudiar bachillerato, una tecnológica, una técnica, una profesional, una especialización, un doctorado. Hay auxilios de vivienda. A los 5 años se les dan como casi 10 millones de pesos de auxilio. Bueno, así hay como 20, 22 beneficios. Entonces, y aparte de los jefes de cada proceso, de cada área, estamos capacitando constantemente a los ingenieros y a los para que tengan un buen liderazgo, cómo ser buenos líderes con sus equipos de trabajo, en donde no sea una dictadura, sino una participación, que sean la gran mayoría eh, de las decisiones, cuando se puede, que sean consensuadas, ¿no? Hay, hay directrices que deben ser dadas directamente, pero cuando se pueda consensuar, hay que consensuar. Y darle la importancia en la parte humana. Hay que sacar el espacio para, para escuchar a las personas, que es muy, muy importante que las personas puedan ser escuchadas, porque en muchas partes se llega a su horario de trabajo, hace la tarea, se termina el horario de trabajo y escasamente ni tiene espacio de saludarse ni con sus compañeros ni con su jefe. Entonces nosotros hemos buscado sacar espacios precisamente para escuchar y para saber escuchar a los colaboradores, ¿sí? Y hoy en día que se habla tanto de la salud mental, hemos trabajado mucho también en hacer actividades precisamente para esto. Entonces, sacar a personas para que tengan diferentes espacios como momentos lúdicos, como momentos de antiestrés. Entonces, durante el día sacamos a algunas personas a que realicen algunas actividades en donde se pueda bajar el estrés, en donde se pueda bajar la presión, en donde tengan espacio para comentar sus problemas familiares, sus necesidades económicas. Bueno, una serie de actividades que van enfocadas al espacio de los colaboradores. Señor Frey, es bastante bueno saber que ustedes tienen un gran trato con sus empleados, pues que esto genera una gran ética de trabajo, crea un buen clima laboral y crea una conexión con ellos. Posteriormente, le quisiera preguntar, por ejemplo, en esas situaciones donde hay conflictos entre los empleados o donde no hay como la coordinación deseada, ¿cómo se podría resolver? Bueno, esto hace parte del liderazgo de nuestros profesionales, ¿sí? Lo primero es, hay que saber escuchar, hay que sentar a la persona, escucharle primero su punto de vista, sus sentimientos, sus necesidades. Y cuando hay un conflicto, pues lo primero es invitarlo a conciliar. Si es un problema entre compañeros, hay que escuchar las dos partes y sentarlos a conciliar.
Si ya es más delicado, entonces tenemos un comité de convivencia, ¿sí? Y los llevamos allá para que sean escuchados más puntual y profundamente. Entonces ya ahí, este es un comité interdisciplinario que hay representantes de la compañía, representantes de los trabajadores y hay algunos profesionales como los psicólogos o psicólogas y ese equipo entonces escucha las necesidades o los inconvenientes que tengan los colaboradores en ese momento y buscan acuerdos, siempre consensuado. Entonces tienen varios espacios. El primero es con el jefe. El jefe puede ser un auxiliar, un supervisor, un jefe de área, un ingeniero, un profesional, o un director o un gerente. Y dependiendo los niveles, pues se busca la solución a esos conflictos laborales y personales. Si ya es más delicado, pues ya entonces se les invita, vayan al comité de convivencia y expongan ya sus problemas, si es con un área, con dos o tres personas. Eso es. Cuando, cuando se presentan quizás desacuerdos, no entre quizás personas específicas, sino más entre las áreas de la empresa, ¿cómo sortean, digamos, ese tipo de dificultades? Cuando están en diferentes, los conflictos son entre áreas. Sí, señor. Es decir, por ejemplo, el área comercial, no sé, considera que no se está o, o llegando a los objetivos de ventas, por ejemplo. Pero el área de producción, bueno, no estoy segura de cómo tengan distribuidas las áreas, pero digamos, el área de producción, eh, no, digamos, no puede producir más, está al tope, como ese tipo de diferencias. Bueno, ese ya es otro tipo de conflictos, porque el área comercial, pues, es el encargado de buscar vender el producto, posicionar el producto en el mercado con mercadeo y venderlo, ¿sí? Y producción de fabricar eso que ellos han vendido. Cuando ya no llegan a acuerdos porque dicen, no, es que el producto es de muy mala calidad, o en producción dicen, no, es que ustedes están vendiendo muy caro y no se vende. Entonces, ese tipo de conflictos ya todo se canaliza por los sistemas de gestión de calidad. Nosotros tenemos certificación de ISO 9001 con el ICONTEC y tenemos 19 sellos de calidad con los diferentes productos. Entonces, en cuanto a los productos están normalizados por un cumplimiento de requisitos. Si nosotros no cumplimos los requisitos, entonces los comerciales ya tienen como decir, mire, ustedes no están cumpliendo con este y este requisito en este producto. Y eso no se concilia, sino eso es de estricto cumplimiento. Se hace cumplir el producto. Entonces ahí vamos resolviendo. Si es porque producción no cumple con lo que requiere comercial, es decir, si comercial le vendió 1000 productos al costo o a Home Center y quedó de entregárselos en noviembre 15, producción, si no cumple en noviembre 15 para entregarle el producto ya puesto en en cada de los clientes, ya hay un incumplimiento de producción para con comercial. Y eso igual, eso no tiene negociación. Si se da un incumplimiento de eso, entonces ya entra la gerencia respectiva a hablar con los directores de cada proceso y le dice, oiga, vea, usted incumplió. Y eso, retomando lo que ustedes decían al comienzo, se da por indicadores. Esos incumplimientos, entonces eso te baja los indicadores, totalmente te baja los indicadores y eso ya tiene afectación a nivel de desempeño de los profesionales. Es decir, que ahí ya
uno busca con el equipo colaborador a nivel profesional que cumplan. Pero si ya 2 o 3 veces no se cumple, de pronto ya es la persona que no está dando el desempeño de sus funciones. O sea, ya sí es calidad del desempeño Ok. y ya se toman otro tipo de medidas, pues siempre buscando la conciliación y decir, oiga, vea, usted no está cumpliendo con los indicadores, vea que le incumplimos a 2 grandes superficies, almacenes de grandes superficies y estamos perdiendo una cantidad de dinero. O usted mejora su gestión cumpliendo los indicadores o tenemos que tomar otras medidas. Y otras medidas es que eso tiene una puntuación en el cumplimiento de los indicadores. Y van con cada área y cada cargo tiene un cumplimiento de indicadores y tiene un puntaje. Si uno como profesional, y eso va desde todos los que tenemos profesionales, personal a cargo, desde los supervisores hasta los gerentes de manufactura, todos tenemos indicadores. Y si no los cumplimos con un número determinado de veces de incumplimiento, pues ya lo remueven a uno del cargo y traen otro profesional, Ok, pero siempre primero con la conciliación. ok. Siempre a mí me surge una cuestión con respecto a lo que usted nos está comentando, y es que en clase nosotros vimos, bueno, un tema sobre la comunicación dentro de la empresa. Entonces hay diferentes tipos de comunicación, todo depende de la estructura. Entonces, podemos tener un tipo de comunicación vertical, otro tipo de comunicación horizontal, y esto lo que quiere decir es cómo interactúan las diferentes áreas de la empresa entre sí. Entonces, digamos, la horizontal sería que el área, en lo que usted nos está comentando, que el área de producción y el área de comercial puedan establecer como una comunicación directa para, digamos, poder solucionar ese tipo de problemas de incumplimiento, o una comunicación vertical sería que ya desde la gerencia les dé como esas direcciones a ambas, sí, a ambas áreas y puedan, digamos, cumplir con el objetivo. La pregunta vendría siendo, dentro de la empresa, ¿usted qué considera, cómo considera esa comunicación? ¿Si es más horizontal o vertical? Sí, las dos comunicaciones son fundamentales. Uno, porque vienen las directrices de la presidencia, de la junta directiva y de la alta dirección. Es decir, que esas comunicaciones no tienen negociación, son directrices de la presidencia, pero siempre hay un feedback en cada nivel de los procesos, ¿sí? Siempre hay un feedback ahí y siempre se busca que sea en los mejores términos. Y horizontal, pues la tenemos entre los procesos, entre áreas, y asimismo en cada área se da horizontal con todos los colaboradores. Yo creo que juntas son fundamentales. ¿Y por qué? Porque si no hay una buena comunicación en su equipo base, llámese producción, llámese calidad, llámese financiera, llámese comercial, tiene que haber una buena comunicación entre todo el equipo y a su vez el equipo con su líder de proceso y ese líder de proceso con los otros líderes igualmente, ¿no? A otro nivel con todos los líderes de proceso. ¿Por qué? Porque el que vende concilia con el que produce, el que produce concilia con el de compras, porque no le llega la materia prima, porque no le llegan los insumos, porque no le llegan las partes complementarias. Y el de producción también concilia con gestión humana, porque gestión humana es el que nos suministra a nosotros el personal. Entonces, si renuncian 5 personas, pues la producción se baja. Si renuncian 5 asesores comerciales, pues la parte comercial se ve debilitada y seguramente no va a cumplir con los compromisos de ventas. Entonces, gestión humana tiene que suplirle todas las personas a cada una de las áreas. Esa comunicación transversal, horizontal, es la que siempre debe darse
para que se cumplan todos los objetivos que la dirección está solicitando, ¿no? Sí, 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 señor. Pues teniendo también en cuenta estas directrices que usted da, queríamos también pues aclarar y tener en cuenta que la empresa pues cumple con toda esta parte humana y con toda esta parte como del trato de las personas y además también tienen las áreas donde en conjunto pueden llegar a solucionar todos estos problemas. Yo sí quería, digamos, basarme en una de las teorías que vemos también en clase, que es la de Misberg, que señala que los gerentes combinan una supervisión y asimismo pues la comunicación, el manejo de imprevistos. Yo sí quería preguntarle a usted qué habilidades considera fundamentales para desempeñar su labor gerencial de tal manera pues que todos los empleados puedan como seguir esa directriz que usted les da. Entonces, pues quería saber cómo qué habilidades cuenta usted o cuáles son fundamentales para desempeñar esta labor gerencial con los empleados de tal manera que sea efectiva. Bueno, yo creo que desde el liderazgo gerencial a mí me ha dado mucho resultado. Yo llevo trabajando con empresas de manufactura eh, 36 años. Y una de las banderas desde el liderazgo que me ha dado mucho resultado es lo que les comentaba ahora en el transcurso de contestarle las preguntas, y es que uno debe ser duro con los problemas, duro con los productos, pero suave con las personas. Y yo pienso que es saber escuchar, saber escuchar y saber comunicarle a las personas. No es lo mismo que uno le dé una directriz a un colaborador o a un par, a un ingeniero par o a un colega, desde el nivel que sea, que le diga las cosas de buena manera a que se las diga de mala manera. Uno le puede decir lo mismo a una persona, pero no es lo que le diga, es cómo se lo diga. Entonces yo creo que esa comunicación es fundamental para el éxito en cualquier organización de su profesión. Eh, la parte desde el liderazgo de enseñar con el ejemplo. En las organizaciones yo no le puedo exigir a los jefes de proceso que, que velen por la seguridad de sus equipos de trabajo y de ellos, si yo no velo por la seguridad de mi equipo y por la mía propia. Por ejemplo, el uso de elementos de protección personal. Nosotros trabajamos en una empresa manufacturera, trabajamos con metal. Nosotros transformamos el latón, lo transformamos en barras y en productos metálicos. Entonces trabajamos en un horno en donde se funde el, el latón a 1000 grados centígrados. O sea, es el metal líquido. Entonces, eh, allá nosotros tenemos que tener todos los elementos de protección personal. Debemos tener una careta que es antillama. eh, Tenemos el traje, es prácticamente antiquemadura, por si salpica algo de eso, porque una gota de ese metal que le carga a uno en la piel, una gota le abre un hueco en la piel. Entonces tenemos que ser muy responsables con los elementos de protección personal. Entonces debemos entrar a concientizar cada uno de los trabajadores, pero yo sería irresponsable que como líder yo me entre a esa área sin los elementos de protección, porque soy el jefe, el ingeniero, el director o el gerente.
Entonces, porque yo soy el gerente o el vicepresidente, entonces me entro sin los elementos de protección personal. Si yo entro así a esa área, pues ellos van a decir, ah, mire, el ingeniero está entrando así. Si yo entro, tengo que entrar con todos los elementos de protección y eso es como más se le enseña a la gente, con el ejemplo. Yo no le puedo decir a un ingeniero o a una psicóloga, oiga, traten bien a las personas, si yo no los trato bien a ellos. Si yo llego a darles órdenes a la brava porque me estrellé o porque tuve un problema en mi hogar, yo no puedo llegar a darles las directrices de mala manera y después exigirles, oiga, doctora, pero usted cómo trata así a las personas en los descargos. Si yo, ¿cómo le voy a decir así? Si yo trato a ellos igualmente. Entonces, es con el ejemplo que uno enseña. Y eso a mí me ha dado mucho resultado. Enseñar con el ejemplo, la comunicación es fundamental, el buen trato y tener espacios abiertos para, para comentar cuando se presenten los problemas. Es antes de juzgar, hay que escuchar y hay que saber escuchar. Entonces yo pienso que es un liderazgo muy participativo, pero muy duro con las situaciones, pero muy suave con las personas. No sé Oh, si contesto la pregunta, la inquietud. Sí, 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 señor. señor. Eh, bueno, ya hemos pasado por varios temas como pues procesos industriales, procesos de recursos humanos, manejo de personal. Ahorita pues nos estaba comentando esto del proceso operacional con el tema del latón y pues yo le quería preguntar, así como nos contó con el tema del proveedor chino, si nos puede describir una situación reciente en la que sus decisiones gerenciales hayan logrado algún proceso o resultado de mejoría en la compañía. Pues ya no desde el tema, digamos, operacional como el proveedor, sino con algo más visto, digamos, con el liderazgo que estamos hablando ahorita, o algo más, digamos, desde áreas industriales, pues ahí sí ya lo dejo a su gusto. Quizás como para contextualizar un poquito más la pregunta, quizás en medio de esta situación en la que usted haya tenido como que tomar este tipo de situaciones imprevistas, quizás, ¿cómo considera usted que quizás su experiencia, su intuición, su conocimiento del mercado o de la gerencia en general, digamos que pudo guiar esa decisión en ese momento que quizás no tenía tanta información disponible? Sí, a ver, eso acaba de ocurrir con una adquisición de un equipo en Alemania. Entonces, llegaron, llegaron unos ingenieros nuevos a la compañía. eh, una de ellas venía con doctorado y dos más venían con especializaciones en, en gerencia administrativa y otro en gerencia técnica. Entonces, ellos quisieron comprar una maquinaria y, y querían comprarla virtualmente, todo virtual. Entonces, ya tenían todo listo y yo les dije, oiga, eh, es mejor que uno de los tres vaya y mire a Alemania lo que va a comprar. No, pero es que aquí están las especificaciones, la capacidad, las dimensiones. Les dije, nosotros ya hemos tenido, yo la he tenido, experiencia de que han comprado tecnología y finalmente cuando llega es diferente a lo que ellos habían planeado, a lo que les habían ofrecido, a lo que habían pensado que podía fabricar ese equipo. Entonces, se hizo una acción de mejora y,
y nos sentamos yo me senté con ellos y les di todos mis puntos de vista y les dije, vea, hay que chequear esto, hay que chequear aquello, hay que pedir pruebas de esto, hay que mirar cómo trabaja, con qué voltajes, o sea, una cantidad de especificaciones que se deben tener en cuenta antes de dar el paso de comprar nueva tecnología. Claro, la tecnología es muy buena, pero no siempre es aplicable a lo que uno espera. Ujú, Entonces, uno dice, no, es que yo con este equipo puedo hacer eso. A veces, si uno no tiene la suficiente información y el suficiente conocimiento del equipo y de lo que va a fabricar, puede llegar a comprar equipos equivocados. Nosotros lo hemos vivido y por eso esa mejora para estos tres profesionales eh, que no tenían tanta experiencia y no tenían mucho conocimiento en el mercado de la grifería. Entonces, pues después fueron y se compró y dijeron, sí, definitivamente había que venir a verlo porque tuvimos que cambiar la referencia de la que ellos habían pedido. ¿Por qué? Porque las capacidades que ellos iban a comprar no suplían las necesidades de la fabricación en la empresa. Ok. Entonces, pues pienso que fue una mejora con mucho manejo de experiencia y conocimiento del proceso y de la tecnología. Claro, así como decía María del Mar, pues según Mintzberg, muy importante para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones no es solamente que sea una decisión racional, que siento que es lo que iban a tomar pues los nuevos empleados, de pues decir que la máquina o lo que sea que fueran a comprar, pues cumplía con las necesidades que ustedes necesitaban. Pero pues Mintzberg también dice que pues la experiencia, incluso hasta la intuición, es importante en la Claro. toma de esas experiencia, de esas decisiones. Eh, y pues más allá de eso, yo quería preguntarle si tal vez después de esa experiencia, pues bueno, obviamente deja un aprendizaje, pero tal vez algo que sea tangible para la empresa, o sea, como una, no sé, una nueva medida que sea que si van a comprar una máquina, tenga que ir a verla primero, o sea, algo así se hizo después de esa experiencia. Sí, claro, esas acciones correctivas y acciones de mejora, que en este caso fue una acción de mejora, quedan documentadas. Ok, Eh, Eso se llaman unos RCA, que es un análisis raíz de causa. Entonces, en cada una de estas actividades que nosotros encontramos mejoras para los productos, para los procesos o para las personas, se documenta un RCA, que significa análisis, eh, RCA, análisis causa raíz para cada ok, situación. Y se documenta. Entonces, cuando se vayan a presentar situaciones como esa, uno les dice, mire, hay un RCA para esa situación, hay un RCA para ese producto, hay un RCA para esos incumplimientos. Entonces, los puede consultar en la plataforma y ahí está todo el aprendizaje que se realizó con esa situación puntual. sí. Listo, perfecto. Y también teniendo en cuenta, pues, eh, como estas revisiones previas que toca tener antes de, pues, digamos, de tomar una decisión para comprar un producto, en este caso, como comentaba, pues, la maquinaria en Alemania, todo toca tenerlo, pues, con su respectiva información previa para que en el momento de la compra o de abastecerse la empresa no pasen como estos altercados que puede que salga un producto malo o situaciones parecidas. Yo también pues quería saber, además de este ejemplo que nos acabas de dar, podría contarme en qué decisión, digamos, suya, un ejemplo reciente, qué proceso ayudó a que su decisión o su intervención fuera partidaria de una buena decisión que a la empresa le hubiera servido como material o como de pronto productos eh, que ustedes
se encargan de comprar. ¿Podría contarme de pronto un ejemplo reciente donde usted se vio involucrado para que esto no ocurriera o no pasara, digamos, a un caso mayor donde pues no saliera bien este proceso? Sí, hay un producto que se fabrica en la empresa, son las válvulas de tanque alto. Eh, hoy en día, hoy en día ya casi no hay tanques de almacenamiento de agua potable. Quizás en algunas de sus casas o en sus fincas tengan los tanques que van eh, en la azotea. En las casas de los abuelos o de los bisabuelos, siempre todas tenían un tanque de almacenamiento de agua potable. No sé si ubican el tanque de agua potable. Sí, Ya negro. en los apartamentos hoy en día no hay tanques de esos porque son apartamentos. De todas maneras hay muchísimas casas, ¿no? Y pues aquí en Bogotá ya yo creo que el 60 o 50% de eh, de las habitaciones, de la parte habitacional de nosotros son apartamentos, ya casi no quedan casas. Pero en esas casas, por ejemplo, cuando uno está en los barrios populares, ve que arriba hay un tanque de color azul o negro, o los más antiguos eran de Ternit, que eran de asbesto cemento. En esos tanques va una válvula que regula el control del agua dentro del tanque. Hay una válvula que es con un flotador y a medida que sube el nivel del agua en el tanque, el flotador va subiendo hasta que el empuje del agua hace sellar la válvula. Entonces, esas válvulas tienen un sello de caucho y ese sello es el que hace que selle el paso de agua. Nosotros, con un equipo interdisciplinario, principalmente del área de calidad, eh, veíamos que ese sello quedaba algo suelto. Entonces, se había propuesto el cambio de ese sello por uno de mayor seguridad. Y, y nosotros hicimos un concurso para cómo mejorar el desempeño de esa válvula para que ese sello no se cayera. Ujú. Y se salieron muchas propuestas y ganó uno que era cambiar el material y mandarlo, rediseñarlo, cambiarle el diseño. Y con ese diseño evitaba que el sello se cayera. Y cuando estábamos en ese proceso del rediseño y el cambio, fallaron dos sellos de esos pequeños e inundaron dos apartamentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas casas, ahora ese tanque de almacenamiento va dentro de la casa, en el tercer piso. Entonces, esos sellos se cayeron en dos casas e inundaron toda la casa, dañaron las paredes, dañaron los pisos que eran en madera y madera laminada. Y cada uno de esos dos reclamos, solo dos reclamos, uno costó 14 millones de pesos y el otro 22 millones de pesos porque se dañaron electrodomésticos. En una de esas casas las personas estaban de paseo y el agua duró fluyendo 2 días. Entonces se dañaron las paredes, los electrodomésticos. Bueno, terrible, fue mucho. Entonces, esa es una mejora en donde se pudo ver que el liderazgo de la mejora para un producto se logró
y le trajo muchos beneficios a la compañía, que eran más reclamos. Entonces hicimos un recall de esos productos, recogimos todo a nivel nacional y lo cambiamos por el nuevo sello. Y eso pues mejoró el desempeño del producto. Claramente es una decisión que pues a la empresa le sirvió porque mira, que ha visto una mejora, como nos cuenta, en estos tanques y pues ayudó a que la empresa también pudiera empezar como a cambiar y a tomar, digamos, también en cuenta las decisiones de los empleados y de los gerentes que manejan pues esta directriz. Asimismo, pues yo quería hacer una pregunta, y es que ya que pues usted tiene un cargo, una labor gerencial, me imagino que pues debe manejar muy bien sus tiempos. Es acá cuando yo quiero saber, digamos, en su labor diaria, cómo usted organiza su tiempo de pronto en estas tomas de decisiones, en reuniones, en los momentos de supervisión, en solucionar problemas. ¿Cómo con tantas, digamos, responsabilidades a su cargo usted puede manejar estos tiempos y desempeñarse bien en cada uno de estos roles que necesita cumplir? Bueno, eh, yo regularmente eh, la mitad del tiempo es en reuniones de planeación, casi que la mitad del tiempo es en reuniones de planeación. Eh, yo diría que un 10% en reuniones de seguimiento a los planes de acción, seguimiento a los indicadores, seguimiento a la producción. Y hay un espacio también que yo tengo para trabajar con los jefes de proceso, y es en qué ha pasado, qué se dice, qué se necesita, como un espacio de apertura de todo, ¿no? Que es en donde uno encuentra cómo mejorar muchas situaciones, muchos productos y muchos procesos en la compañía. Yo creo que hay que dedicarle tiempo a todo y no dejarse saturar, porque en niveles de dirección el estrés es muy alto y aparentemente el tiempo muy bajo. Pero ahí hay que saberlo manejar, ¿no? Y tener espacio para todos los escenarios. Incluso Claro, hay un espacio para pausas activas físicas y emocionales, ¿no? Y entonces sale uno y descansa 5 o 10 minutos, y con el hecho de que uno salga de la oficina, salga de la parte de la operación, ya se sale uno a tomar un vaso con agua, un tinto, a conversar con otra persona 10 minutos, y ya le cambia a uno el escenario y baja el estrés. Entonces, es manejar el tiempo, ¿no? Pero hay que hacer de todo un poco. Por ejemplo, algo que yo no puedo dejar de hacer a diario son los seguimientos. ¿Por qué? Porque claro. cuando uno hace seguimiento a los indicadores, está visualizando toda la operación. Sabe en dónde está más débil el proceso, el producto o el personal. Los indicadores le van mostrando a uno todo, y pues obviamente en los indicadores que van bien, pues si van bien, hay que dejarlo bien. Hay que enfocarse a donde las cosas no están bien. Allá hay que dedicar más tiempo y más recursos. Es importante eso también. Yo siento que la parte del tiempo propio que uno tiene para, digamos, distanciarse un poco de ese cargo, de esa rutina con la que vive, digamos, un gerente, pues es importante también llevar a cabo un manejo, digamos, como de tiempos y interno también para poder, digamos, desenvolverse con las personas sin llevar a cabo los problemas o sin tener que ahí intervenir
con los problemas frente al trato con las personas, eso también es un buen espacio para recapacitar eso. Y bueno, también que para la parte gerencial es importante que todo se cumpla y se haga el margen de los tiempos indicados. Entonces, sí, muchas gracias, pues contestaste ahí la pregunta. Ok. Bueno, ya la siguiente pregunta, pues también está relacionada, solamente pues no hemos hablado mucho del control como tal de, digamos, de los resultados de las áreas, porque pues, por ejemplo, para Payol, una función clave del gerente pues es esta. La pregunta vendría siendo, ¿cómo se asegura usted de que el trabajo, eh, no, de que el área de trabajo del que usted está encargada se cumpla y muestre resultados visibles para la empresa? Bueno, primero, por lo que les decía, el control de los indicadores. Los indicadores, todos los procesos tienen indicadores. Los indicadores, por ejemplo, los de producción, sí están determinados por un- una planeación, un cronograma de fabricación y voy a traer un ejemplo. El área de extrusión o de inyección, el área de extrusión debe procesar 2.000 toneladas mes. Entonces, yo estoy controlando a diario ese cronograma para que se vaya cumpliendo. Entonces, si se está cumpliendo a diario y yo voy en el día 20 y está cumpliendo, es muy probable que el día 30 al final del mes cumpla con el objetivo. Y ese es el control que uno hace. Por eso les decía que todos los días siempre yo miro todos los indicadores. ¿Por qué? Porque si se van cumpliendo los indicadores, al final del mes todos trabajamos por resultados y por los objetivos. Y si el resultado el día a día es bueno, pues al final del mes va a ser bueno. A menos que ocurra algo extraordinario los 2 últimos días. Hubo un apagón de luz y duró día y medio porque pasó algo grave en la subestación. Entonces ahí se baja, pero tienen que ser cosas muy puntuales y son cosas que muchas veces no se pueden prever. Pero en términos generales, el control se hace a diario y trabajo por resultados. Entonces, uno va visualizando día a día, por eso el seguimiento no se puede negociar. El seguimiento hay que hacerlo a diario o semanal si está estipulado semanal o mensual si es mensual. Pero en la operación, cuando nosotros, los que trabajamos en producción, en manufactura, tenemos que ir haciendo el control día a día, día a día. Ok, entonces usted nos habla de cronograma de objetivos por diarios y también de los indicadores. ¿Qué tipo de resultados considera usted que es más valioso para mostrar este impacto, el impacto de su área en la organización? Ya sea indicadores o el cumplimiento objetivo diario, como lo que nos está comentando. Pues yo pienso que van correlacionados, ¿no? Porque el día a día del indicador va mostrando el resultado paulatinamente. Y al final del mes lo que interesa es el resultado y el cumplimiento de los objetivos. Pero el cumplimiento de los objetivos mensuales se va dando con el cumplimiento de los objetivos diarios. Ok, Entonces, eh, van los dos ahí como hermanitos. Y ok. al final del mes, pues si el resultado de los dos es bueno, el objetivo del proceso se va a cumplir. Bueno, Ok, ok, muchas listo. gracias. En cuanto a la organización de las tareas y, digamos, la división de estas mismas, de las responsabilidades dentro de su equipo, ¿cómo usted, pues, determina ese tipo de cosas? ¿Cómo se van a repartir las responsabilidades y tareas? Bueno, eh,
organizar el equipo de trabajo va relacionado directamente eh, a las funciones que tenga cada uno de los colaboradores, ¿sí? Y obviamente las capacidades de cada uno y los talentos. Uno, dependiendo de cada persona, pues tiene diferentes escenarios, diferentes roles con cada profesional. Y uno sabe que un profesional tiene más destreza en esto, más destreza en aquello, más capacidades, más conocimiento, más experiencia. Entonces, uno como líder tiene que ir captando eso de cada uno de sus colaboradores y ya sabe cómo enfocarlo. Entonces, por la experiencia, el conocimiento y una cosa que es muy, muy importante, no solo en la empresa en donde se trabaja o en las organizaciones, sino en la vida personal y es la actitud. O sea, la actitud juega un papel muy, muy importante en las organizaciones, porque todos no tenemos la misma actitud. Y una persona cuando tiene mejor actitud es, yo siempre he dicho que una persona que tenga buena actitud es ganadora y tiene el, por lo menos el 60% de sus objetivos cumplidos con buena actitud y se le va a facilitar. Y los que somos líderes de procesos o de áreas o de organizaciones, sabemos que una persona que tiene buena actitud es un colaborador fiel y es un colaborador que le va a dar mucho, mucho éxito al desempeño de su trabajo. Entonces, uno aprende ya con la experiencia y con el conocimiento y con la formación a detectar esas personas que tienen buena actitud, que tienen vocación, que tienen buen comportamiento y va como aprovechando eso de cada uno de los colaboradores. Entonces, así mismo los va organizando en trabajos, un trabajo que es de más cuidado. Entonces, uno busca una persona que tenga mucha atención al detalle, que tenga mucha visualización del cuidado, de que se concentre. Y eso, cuando uno sabe eso, esa persona tiene mucha atención al detalle, mucho cuidado, entonces le da esos trabajos más delicados, de más responsabilidad. Y pues así lo va manejando uno en las organizaciones. Y en cuanto a esa distribución, cuando usted hace esa distribución, ¿hay alguna, digamos, está escrito en algún lugar o tienen designado cuáles son las funciones de cada persona o cómo asegura que cada persona, digamos, que tenga claridad frente a sus funciones? Bueno, si en la organización cada, cada trabajador, cada colaborador tiene un rol y para cada cargo hay una descripción del cargo, una descripción de funciones y una descripción de responsabilidades. Entonces, si es un auxiliar, si es un operario, si es un supervisor, si es un director, si es un gerente, cada cargo tiene una descripción de funciones y una descripción del cargo, de responsabilidades y tiene sus roles dependiendo en el proceso y el área que vaya a trabajar. Pero todo está documentado. O sea, Sí, al azar no hay nada. Al azar es ya cuando uno como líder empieza a detectar eso en las personas, entonces todos deben cumplir cada uno con sus responsabilidades y sus funciones, pero tú vas detectando cuáles personas están más afines con otro rol o con ese mismo rol, pero buscando mejoras. Entonces, ok. esas personas, pues uno dice, este tiene más liderazgo que aquel. Entonces, cuando uno necesite, por ejemplo, un profesional con determinadas características, dice, vea, allí en este proceso hay esta persona que tiene ese rol, pero pues en ese momento está cumpliendo otro rol, ¿no? Eso es cuando uno busca, necesita personas que asciendan
que regularmente allí en la empresa todos los operadores arrancan y van haciendo carrera profesional. Entonces nosotros los administrativos vamos, es como un cazatalentos, más o menos, ¿ves? Entonces uno dice, mira, aquel persona tiene ese rol y tiene buena actitud, tiene buen conocimiento y se está preparando. Entonces uno dice, mire, estos tres pueden participar para este cargo de supervisor o de jefe de área o jefe de proceso, ¿ves? Entonces, eso se va dando así. ¿Y consideraría usted que la repartición de tareas es muy especializada? Es decir, por ejemplo, un operario tiene funciones muy específicas o quizás tiene como una gran variedad de tareas. Cuando me refiero muy específicas, me refiero pues a que sean específicas, pero que quizás son constantes o repetitivas o que quizás son más amplias, digamos, tienen diferentes funciones entre las que tienen que alternar. ¿Cuál consideraría usted que es un poco más el esquema de trabajo? Mira, a nivel operativo, nosotros los roles de los ayudantes y de los colaboradores son muy específicas. Por ejemplo, eh, hay operadores que están dedicados solo a la parte de extrusión. Entonces, hay otros que están dedicados más a la parte de inyección, otros a la parte de fundición. Entonces, ahí los roles son muy puntuales y muy enfocados. Entonces, el que está fabricando tubos, siempre está fabricando tubos. Ok. El que está fundiendo metal, siempre está fundiendo metal. Ya cuando empieza a subir el cargo, ya no son operadores, sino son auxiliares. Entonces el auxiliar tiene varios roles. Uno es, por ejemplo, ir a atender sus equipos y su gente que está colaborando en los equipos, pero tiene otro rol medio administrativo que es ir a documentar la producción del día. Entonces, los ayudantes están en las máquinas y ellos solo operan las máquinas, cogen el producto y lo rebaban o lo preparan y lo apilan en una máquina, en una caja. Pero ya el auxiliar, entonces él va y verifica que la gente esté trabajando en sus máquinas y ya coge el producto, lo hace contar y lo documenta en SAP. Entonces, él ya va al computador y documenta cuánta producción salió en cada máquina y en cada operador. ¿Ves? Entonces ahí ya tiene varios roles. Y a medida que va, ya un jefe ya tiene, o un supervisor, ya tiene otros roles. Entonces, dependiendo el cargo, se va enfocando o muy específicamente a una tarea, o si va subiendo de cargo, ya va teniendo varias tareas, varios roles y así se va dando en toda la organización. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada a cuáles son esos pasos que usted decide tomar cuando hay pues problemas para decidir cuál es la mejor alternativa, pero creo que como nos contaba antes, nos decía que pues los indicadores y el seguimiento de estos constantemente es muy importante. También nos dio un ejemplo de cómo la experiencia que usted tiene pues es un factor bastante útil en el momento de tomar este tipo de decisiones. Entonces quisiera más bien preguntarle qué suele pesar más para usted en el momento en que tiene que tomar, digamos que una decisión difícil que quizás se presenta de forma repentina, la rapidez con la que pueda solucionarlo o el impacto a largo plazo. Digamos ¿cuál de esos dos componentes considera usted más importante en ese tipo de decisiones? Mira, la rapidez, eh, yo creo que, que no es tan relevante cuando uno debe tomar la decisión. Napoleón decía, vístame despacio que estoy de afán. Y eso es que uno debe hacer las cosas en el menor tiempo posible, pero hacerlas bien. Entonces, indiscutiblemente, el impacto es fundamental para las organizaciones. Y no solo para las organizaciones, para la vida personal es fundamental
tomar una buena decisión. Y una buena decisión se toma analizando el riesgo y el impacto que genere eso en, en la organización, y el impacto económico, el impacto reputacional, el impacto en las personas. Entonces, eso es más por el impacto que más que la rapidez. Ok. Ok. Bueno, ya la última pregunta también está muy relacionada a las respuestas que nos ha comentado antes. Va hacia cómo usted motiva a sus equipos, ese tema de liderazgo. Entonces, como nos decía antes, pues el enseñar con ejemplo, el acercarse a las personas y escucharlas. Entonces, para no, quizás no repetir la pregunta que quizás ya hemos hecho antes, más bien quisiera preguntarle en cuanto al tema de incentivos, ¿considera usted que son mejores los incentivos en los que se reconoce el esfuerzo de los colaboradores, digamos que públicamente, o quizás los incentivos, como usted nos mencionaba, más de beneficios para el trabajador? ¿Qué consideraría usted que es mejor, o mejorar las condiciones en general laborales de todo el equipo de trabajo? Mira, yo creo que todo suma, pero el reconocimiento a la persona es lo que más le llega a la persona. Ok, El que tú le reconozcas: oiga, Juan Fernando, estuvo bien lo que hiciste. Mira, ese proyecto, mira cómo quedó de bien. Mira, eso mejoró esto. Esto tuvo una repercusión económica a nivel de la organización. Y el reconocimiento público, o sea, uno es el reconocimiento a la persona. Y cuando tú haces ese reconocimiento en público a la persona, eso es mucho más que muchas cosas materiales y económicas, porque tú estás haciéndole un reconocimiento a la persona por sus logros, por su mejora, por su iniciativa, por lo que recomendó, por lo que hizo, ¿ves? Entonces, me parece que el reconocimiento personal y público es muy bueno, pero también la parte económica. A todos nos mueve la parte económica. Yo creo que nadie en las organizaciones, a menos que esté muy bien, lo hace por hobby. Uno en las organizaciones va es por mejorar su calidad de vida, por mejorar la calidad de su familia, por darse gustos, por muchas cosas que son materiales, pero la parte personal es de gran impacto. Entonces, yo juego mucho con el reconocimiento personal y el reconocimiento a las personas con sus logros en un escenario público. Nosotros tenemos unas reuniones mensuales con todo el personal administrativo y yo en ese escenario acostumbro a resaltar y a felicitar las personas que tienen logros, o sea, el reconocimiento personal y público. Y obviamente, pues eso viene acompañado de unos logros con bonos económicos. Eh, Se le reconoce a las personas cuando tienen ideas de mejora y se llegan a dar una realidad, tienen unos bonos económicos que se les da cada mes o cada 3 meses, dependiendo el rol en que se dé la mejora. bueno, esa pues era la última pregunta. Muchas gracias por todas sus respuestas. Realmente creo que fue muy útil para nosotros poder escucharlo y fue muy práctico también todos los ejemplos que nos dio. No se quedó solo quizás en lo teórico y eso nos ayuda a poder como aterrizar todo lo que hemos estado viendo, cómo se aplica realmente en una organización. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos no haberle quitado No, demasiado. tranquila. No, no, lo importante es que pues esta pequeña charla les haya primero colaborado a realizar el trabajo que tienen, ¿no? Y segundo, pues ustedes que están arrancando la parte profesional, pues les haya o les sirva, ¿no? Como vivencia, porque enfrentarse
una cosa es cuando uno termina su carrera o su especialización y otra cosa ya es enfrentarse al mundo real cuando tiene unos jefes, compañeros o colaboradores, buena gente, mala gente, con buena actitud, con mala actitud, con buen genio, con mal genio, y esa es la realidad. Y uno tiene que trabajar con todos esos escenarios. Y en todos esos escenarios, cualquiera que sea la razón, pues uno no puede llegar a imponerse de sí porque sí, sino tiene que buscar conciliación y bueno, todo eso lo va formando a uno y bueno, me alegra, espero que les haya servido a nivel de la universidad, a nivel de sus carreras y a nivel personal. Y bueno, cuando se les ofrezca y yo les pueda colaborar con mucho gusto. Ahí Muchas ya gracias. quedan con el contacto. Bueno, Muchas gracias. Gracias. bueno, con mucho gusto. Muchas Feliz tarde. gracias. Bueno, Igualmente, que estén muy Hasta bien. luego, que que vaya estén muy bien. bien. Hasta luego. Luego. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Muy bien. Y ahora, eso uno cuelga y ya? Sí, creo que sí. Creo que tú le das de tener grabada, Stop ¿no was es? recording. Sí, bueno. Yo, amigo, ¿dónde eso se borre? No, ya.